¿Cuál de conexión o el que sea? Sí, ya de audio, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, prueba 1, 2, 3. Sí, ok, prueba de audio, ok, 1, 2, 3. Sí, prueba de audio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sí, ok, prueba. Una exposición, pero me la cambiaron por esto y otra exposición. En el de digital, a las 6. Se vale que si ya tengo uno para enseñar, no he notado que ya. Dani. Señor, esquina. Ahí te va. Foto, contacte. Ya nos vemos muy seguido. Bueno, lo que quiero compartir es el informe que se llama el Senado de la República. ¿Se oye muy mal? Sí. Pasan el otro. A ver. A ver, bueno. Creo que ahí está mejor. 4. Sí, con eco. 1. Mejor. Sí, mejor. A la antigüita nos vamos. Bueno, les voy a leer lo que se mandó al Senado de la República. Es bastante inusual que se envíe, o que se dé a conocer, mejor dicho, a los medios de comunicación del Senado de la República un informe pormenorizado del presidente de la República sobre una negociación que ciertamente está en curso, que no se acostumbra. Pero lo estamos haciendo por la razón primordial de que nos interesa que haya absoluta transparencia en lo que estamos haciendo y diciendo. Entonces, dice así: señor presidente de la mesa directiva del Senado de la República, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, me trasladé a la ciudad de Washington el viernes 31 de mayo de 2019 para reunirme con funcionarios del gobierno estadounidense y evitar la imposición inminente de los aranceles a las importaciones de mercancías provenientes de México anunciadas por el presidente Donald Trump el día anterior. Ese mismo día, previo a mi partida, me comuniqué con Jared Kushner, asesor especial del presidente Trump, y con Mike Pompeo, secretario de Estado, para anunciarles mi visita y programar reuniones al más alto nivel. Acordé con ellos una reunión el miércoles 5 de junio, en principio, con el secretario Pompeo. El sábado y domingo los dediqué a sostener reuniones de trabajo con la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena,
y con personal de la embajada para identificar las mejores líneas argumentativas y acciones que habría que desplegar por parte de la delegación mexicana para evitar la imposición de los aranceles. Entre otras cosas, exploramos todas las opciones legales a nuestro alcance para combatir la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, concluyendo que, a pesar de que estamos convencidos que nos asiste la razón, una batalla de esa naturaleza podría tomar hasta 2 años, con un enorme impacto negativo mientras tanto de la economía mexicana. El domingo por la noche acompañé al secretario de Agricultura a un encuentro con el presidente de la Cámara de la Industria Porcina, quien externó su apoyo a México ante la posibilidad de la imposición de aranceles. Poco más tarde me reuní de manera informal con el encargado del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, y nos expuso algunas reflexiones sobre el punto de vista de la administración del presidente Donald Trump respecto del aumento de la migración en tránsito por México. El lunes a primera hora sostuvo una conferencia de prensa con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, en donde, a nombre del Gobierno de México, se refrendó el compromiso de diálogo y cooperación con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio en la región de manera conjunta. También se expusieron los efectos negativos de las posibles medidas arancelarias. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sostuvo un encuentro con su homólogo, Sonny Perdue. La conversación se basó en las afectaciones que tendría el sector agrícola de ambos países, la aplicación de las tarifas, y hablamos sobre cómo paliar sus efectos en su caso. Asimismo, el secretario de Villalobos se reunió con el mismo fin con el presidente del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, Pat Roberts. Por la tarde del lunes, tuvo un encuentro con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien externó el apoyo del banco al programa de desarrollo integral elaborado por la CEPAL y compartió algunas ideas para el fortalecimiento de la infraestructura de la frontera sur de México. Lo anterior bajo la premisa de que México requiere de una frontera en el sur que sea tan avanzada como nuestra frontera con Estados Unidos, tanto para generar mayor intercambio comercial como para organizar el flujo de usuarios. Concluí esa jornada con una participación en la cena anual del Consejo del Instituto México del Woodrow Wilson Center, en la que también participó el jefe de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. El martes inicié actividades en un encuentro con medios de comunicación, en el cual anunciamos la agenda de encuentros del día para la delegación mexicana. Posteriormente sostuvimos un encuentro con el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donahue. El dirigente de la Cámara mostró su apoyo para México. Cerca del mediodía tuvimos una reunión en la embajadora Bárcena, el coordinador de asesores Lázaro Cárdenas y su servidor, con el presidente del Instituto de Política Migratoria, Andrew Seeley, y su investigador senior, Doris Mesnier. Conversamos sobre el fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos meses entre América Central y México y sugirió algunas acciones a tomar. Adicionalmente, el subsecretario Seade tuvo un encuentro con el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y la embajadora Bárcena se reunieron con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En dicho encuentro se presentaron los impactos económicos para ambos países y el secretario Ross hizo explícito el interés de su gobierno en el tema migratorio. Asimismo, el subsecretario Seade mantuvo un encuentro con académicos del prestigioso Instituto Brookings. Cabe además señalar que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostuvo otros encuentros con organizaciones de comercio, así como con instituciones académicas en materia económica. Entre otras, se realizaron reuniones con el Atlantic Council y la National Association of Manufacturers. Por la tarde, la delegación mexicana sostuvo un encuentro para discutir los avances en la aprobación del TIMEC con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, integrado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos, Richard Neal, el presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, Earl Blumenauer, y los representantes Henry Cuellar y Joaquín Castro.
La diputada Pelosi inició la reunión con comentarios positivos hacia México y la comunidad mexicoamericana. En esa ocasión refrendé el apoyo de la administración del presidente López Obrador a la aprobación del TEMEC, el cual ya fue enviado al Senado. En compañía de la secretaria Márquez y el subsecretario Seade presentamos un informe que contiene los avances y una hoja de ruta para la implementación de la reforma laboral en México que ya está en curso. En dicho documento se informó de la aprobación de la reforma laboral, la emisión de la primera convocatoria para el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral y la modificación a los estatutos de los principales sindicatos para ajustarse a la legislación aprobada. El liderazgo demócrata compartió su preocupación sobre los recursos destinados y el tiempo que tomaría la aplicación de la legislación laboral. Asimismo, los mismos integrantes de la delegación acudimos a un encuentro con el senador Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, quien también se abordó el tema del TEMEC. Para cerrar ese día, se sostuvo una reunión con el director ejecutivo del Comité Judío-Americano, David Harris. Nos compartió las estrategias que su organización pone en práctica para conseguir resultados de política pública en Estados Unidos. El miércoles inicié las actividades con una llamada al senador republicano Lindsey Graham, en el que le externé mi preocupación por los efectos nocivos de los aranceles para ambas economías. El senador Graham me explicó sus puntos de vista en torno a la migración y el comercio, y convenimos seguir las conversaciones en las siguientes semanas. A su vez, la embajadora Bárcena recibió una llamada del senador republicano Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Interna, respecto a la posición de su bancada sobre la imposición de aranceles y los flujos migratorios. Para el almuerzo me reuní junto con la delegación mexicana con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El licenciado Salazar me comunicó el apoyo generalizado a nuestra posición por parte de la comunidad empresarial en ambos lados de la frontera. Acordamos en seguir trabajando con el sector privado para evitar la imposición de aranceles. Enseguida tuve una llamada con el gobernador de California, Gavin Newsom. Me expresó la amistad del Estado de California hacia México y su preocupación por un conflicto comercial que podría afectar la economía de su Estado, la cual tiene como uno de sus primeros socios a los mexicanos. Al cierre del martes 4 de junio se confirmó que la reunión de alto nivel se celebraría en la Casa Blanca y que la presidiría el vicepresidente Mike Pence, acompañado del secretario Pompeo, el encargado del despacho del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, y de Pat Cipollone, consejero jurídico del presidente Donald Trump. Junto con la delegación mexicana, dediqué la mañana del miércoles 5 de junio a afinar los argumentos que se presentarían al vicepresidente Pence, que fueron entre sus: primero, externar si el gobierno de México ha ejecutado diversas acciones para responder al flujo irregular de personas, pero entiende que hay más que ambos países podrían hacer para evitar un incremento exponencial en el número de migrantes que transitan por México de manera irregular. Dos, señalar que las acciones del gobierno de México han dado buenos resultados. Se ha logrado una mejor coordinación entre instituciones del gobierno federal y se han desplegado más elementos de la Policía Federal y del Centro Nacional de Migración para ordenar el tránsito de migrantes. Tres, señalar que se están persiguiendo las redes de traficantes de personas, es decir, que no obtienen recursos de este movimiento. Cuatro, informar sobre el despliegue gradual de cerca de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, como parte del Plan Nacional relativo a la seguridad. 5. Compartir también otras acciones del gobierno federal, como la modernización de los puntos fronterizos en la frontera sur, el reforzamiento de puntos de control y revisión en carreteras y líneas férreas para prevenir el tráfico ilícito de personas, el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para ampliar la capacidad de las estaciones migratorias también en el sur del país, así como la colaboración con empresas de transporte privado para evitar que sus unidades sean utilizadas para traslado irregular de personas. 6. Solicitar que el gobierno de Estados Unidos acelere la resolución de las solicitudes de asilo de ciertos nacionales centroamericanos que son devueltos a México actualmente. 7. Por último, manifestar la confianza de México
en que los resultados positivos de las acciones que se informaron en conjunto con las actividades para reclamar el desarrollo en Centroamérica contribuirán a que el flujo irregular de migrantes disminuya dramáticamente. 8. México también informó sobre el aumento sustancial en solicitudes de refugio en nuestro país. La delegación mexicana estuvo integrada por la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, la embajadora Marta Bárcenas, el consultor jurídico adjunto Alejandro Celorio y el suscrito, acompañados por otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El vicepresidente Pence agradeció la presencia de la delegación mexicana e inició la conversación mostrándonos la gráfica de aprehensiones de migrantes efectuadas en la frontera sur de Estados Unidos en el mes de mayo. Señaló que en mayo el número de aprehensiones aumentó cerca de 40,000 personas para alcanzar las 144,000 aprehensiones en un mes, lo que representa un incremento del 32% respecto al número de aprehensiones efectuadas en abril de este año. Número sin precedentes en los últimos años. Señaló también que de este número, alrededor de 100,000 personas eran menores no acompañados y familias. Señaló que la intención de Estados Unidos es que México suscriba un acuerdo de tercer país seguro para que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos sean devueltos a México, o mejor dicho, que permanezcan en México al transitar por nuestro país. El vicepresidente Pence se dijo convencido de que un acuerdo de este tipo, como el que existe entre la Unión Europea y Turquía, podría tener un efecto inmediato en la disminución del número de personas que llegan a Estados Unidos de manera irregular a solicitar asilo. Insistió además que ante el número tan elevado de aprehensiones en el mes de mayo era necesario hacer más, como por ejemplo suscribir un acuerdo bilateral ese día o el día siguiente. Por su parte, el secretario Pompeo señaló que es necesario reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos de manera irregular. Ambos fueron enfáticos en señalar que el tema migratorio es del mayor interés del presidente Trump y que estaba decidido a implementar los aranceles como lo había programado si no se obtenían avances significativos para reducir el flujo irregular de personas hacia los Estados Unidos. En esas condiciones, presenté los argumentos ya señalados arriba, haciendo hincapié en la necesidad de darnos más tiempo para evaluar fehacientemente el resultado de nuestras acciones y el impacto en el flujo irregular. Por su parte, la secretaria Márquez resaltó la importancia de las acciones de control migratorio desplegadas actualmente y las adicionales que se desplegarían en el corto plazo. Mientras que la embajadora Bárcena señaló que la respuesta al fenómeno migratorio debe ser regional para que todos los países involucrados se hagan responsables. Se refirió a su experiencia como embajadora de México en Turquía para señalar que el acuerdo tercer país seguro no podría garantizar que un modelo similar entre México y Estados Unidos tendría el mismo efecto. Planteó también la importancia de que los países de la región, incluyendo Estados Unidos, le apostaran al desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad y que se pensara en un sistema regional de gestión migratoria. La embajadora ofreció varios elementos sobre desarrollo que resultaron del interés de la delegación estadounidense y que fueron contemplados en el proceso de negociación entre ambas partes subsecuente. Asimismo, aportó importantes elementos sobre una alternativa regional para la gestión del asilo y del refugio. La parte estadounidense recibió nuestra presentación y comentarios con escepticismo, señalando que si bien reconocen que las acciones mostraban el compromiso de México con el tema, era necesario algo más para disuadir al flujo irregular y para poder regresar a México a los migrantes que lleguen a su frontera. Plantearon la posibilidad de que México suscribiera un acuerdo de tercer país seguro como el que existe en Turquía. Pidieron también que se ampliara la implementación inmediata de la sección 235 a toda la frontera para enviar un mensaje disuasorio en los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos a solicitar asilo. Por nuestra parte, reiteramos la visión de una política migratoria que privilegie el desarrollo y el ordenamiento del tránsito. Sobre la propuesta de acuerdo de tercer país seguro se manifestó que un mecanismo de ese tipo
tendría que ser aprobado, discutido en primer lugar y aprobado en su caso por el Senado de la República en nuestro país, y que sería más positivo si se piensa como una iniciativa regional en la que participen todos los países involucrados en el flujo migratorio y desde luego los Estados Unidos. La reunión concluyó sin acuerdo, con la invitación a continuar con las conversaciones durante el día siguiente. Posteriormente me reuní junto con la embajadora Bárcena, con el secretario Pompeo y con su equipo. Durante la conversación se identificaron 3 pilares que podrían servir de eje para diseñar un entendimiento entre ambos países sobre las acciones que se tendrían que tomar de inmediato para responder al flujo migratorio que transita de manera irregular hacia Estados Unidos. En ese momento los 3 ejes eran acciones de control migratorio en México, expansión de la implementación de la sección 235 y las medidas para detonar el desarrollo en Centroamérica. Al día siguiente, jueves 6 de junio, una delegación más amplia de funcionarios de ambos países nos reunimos en el Departamento de Estado. La delegación mexicana estuvo encabezada por el suscrito acompañado por la embajadora Bárcena. En esta reunión la parte estadounidense presentó una propuesta de texto de acuerdo del tercer país seguro para su firma inmediata. México señaló que no estaba interesado en contemplar este mecanismo y que en su lugar se tendría que avanzar la discusión de otras acciones, como por ejemplo la necesidad de acelerar la resolución de solicitudes de asilo en Estados Unidos. La delegación mexicana fue enfática en señalar que la propuesta de acuerdo no se podía suscribir porque no se conocía su contenido previamente y era necesaria la autorización del Senado. Los equipos técnicos de ambas partes permanecieron en el Departamento de Estado para redactar un proyecto de comunicado conjunto sobre acciones en materia migratoria que pudiera servir para convencer al presidente Trump que no impusiera los aranceles. Mientras las delegaciones avanzaban en sus discusiones técnicas, el suscrito regresó a la embajada para continuar preparando argumentos que permitieran disuadir o persuadir a nuestra contraparte sobre el efecto negativo de imponer aranceles. La embajadora, por su parte, acompañada por el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con el consejero jurídico de la Casa Blanca y otros funcionarios del gobierno estadounidense. En esa reunión se reiteraron posiciones. Los estadounidenses insistieron con la suscripción de un acuerdo de tercer país seguro y señalaron que la imposición de los aranceles seguía programada como lo había decidido el presidente Trump. El viernes 7 de junio, una delegación más reducida de funcionarios nos acompañó a la embajadora Bárcena y al suscrito a reuniones en el Departamento de Estado, que iniciaron a las 9 de la mañana. La posición estadounidense seguía siendo la de suscribir un acuerdo de tercer país seguro, en adición a la expansión de la devolución de solicitantes de asilo en toda la frontera. La delegación estadounidense estuvo integrada por el abogado Cipollone, la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kim Bryant, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Freeman, y el embajador Michael McKinley, asesor especial del secretario Pompeo, así como el consultor jurídico adjunto del Departamento de Estado. Las negociaciones tomaron varias horas por la mañana para finalmente integrar un borrador de declaración conjunta en el que se reflejaran los 3 pilares propuestos por México, más una mención a las acciones que se podrían tomar en el futuro en caso de que las medidas propuestas por México o acordadas entre ambos no tuvieran los resultados esperados. Por la tarde, los abogados de ambas delegaciones se reunieron y llegaron a un acuerdo a los plazos necesarios para demostrar que las propuestas planteadas, despliegue de la Guardia Nacional, expansión de la devolución de solicitantes de asilo y el apoyo a la Estrategia de Desarrollo de Centroamérica, podrían tener efectos en la reducción en el número de migrantes irregulares. Del mismo modo, estuvieron conformes con empezar discusiones para establecer términos a un futuro para un posible acuerdo bilateral o regional que permita responder al reparto de la carga se refiere económica, y a la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes. Coincidieron en que, como mínimo,
Ese acuerdo tendría que incluir, conforme a las legislaciones domésticas de cada país y sus obligaciones internacionales, un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra para solicitar refugio. Los abogados estuvieron conformes en que un acuerdo de ese tipo sea parte de un acercamiento regional al reparto de la carga con relación al procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes en un futuro. El abogado de la delegación mexicana manifestó su compromiso con iniciar la revisión de la legislación doméstica y sus reglamentos para identificar los cambios que eventualmente serían necesarios para que un acuerdo de esta naturaleza pudiese entrar en vigor o ser implementado. Por último, los abogados establecieron que si los Estados Unidos determinan a su discreción y después de consultarlo con México, que después de 45 días de la fecha que se publicara la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el Gobierno de México no alcanzan resultados suficientes, entonces el Gobierno de México tomaría los pasos necesarios bajo su legislación nacional para que dicho acuerdo pueda ser vigente con la visión de asegurar que pudiera entrar en vigor al término de los siguientes 45 días. Por ello, la declaración pública común señala 90 días. Eso significa que en lugar de aceptar un acuerdo tercer país seguro propuesto por Estados Unidos o el inicio de una guerra comercial, logramos un periodo de 45 días para demostrar la eficacia de las medidas que se adoptarían y prepararnos lo mejor posible para la negociación que podría darse en otros 45 días si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados. A pesar de las fuertes presiones, el consultor jurídico adjunto procuró que en el párrafo sobre los pasos que sería necesario seguir incluyera lenguaje para reflejar la intervención del Senado y la imposibilidad de imponerle plazos para aprobar un acuerdo. El abogado Cipollone llevó la propuesta al presidente Trump sin asegurar que éste la aceptaría. Hasta esa hora pareciera que no sería aceptada. Cerca de una hora después, el secretario Pompeo me llamó por teléfono para comunicarme con el presidente Trump, quien me dijo que el tema migratorio era el más importante para él. Externó también preocupación por el tráfico de drogas. Por mi parte le señalé que la participación del secretario Pompeo había sido determinante en la negociación. Concluida la negociación, me dirigí a los medios de comunicación que me aguardaban afuera del Departamento de Estado para leerles el contenido en español de la declaración conjunta. Después la embajadora Bárcena lo hizo en inglés. En conclusión, las actividades realizadas en Washington, D.C. por el suscrito y la delegación que tuvo a bien designar el presidente de la República tuvieron resultados positivos. El principal, lograr que no se impusieran aranceles en contra de las importaciones mexicanas. También se presentó la visión del Gobierno de México sobre la atención que se le debe de dar al flujo migratorio. Aprovecho, finalmente, este informe para hacerle un extensivo reconocimiento a mis compañeros de gabinete, a la embajadora Bárcena y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, todos designados por el señor presidente, para integrar esta declaración, por su arduo trabajo por México. Atentamente, Ricardo. Este es el informe que enviamos hoy al Senado de la República. Entonces, van a hacer, creo que ya estaba comentado con ustedes, 6 preguntas, 3 de medios nacionales y 3 de medios internacionales. E iniciaríamos con Carolina Rivera de Lula. Carolina. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarle, habla usted de que estos 45 días después se estaría viendo otra alternativa, si no hay resultados suficientes. Primero quisiera saber, ¿qué son resultados suficientes? ¿Qué tanto tendría que reducir el flujo migratorio para que Estados Unidos esté satisfecho con estos 45 días y no corramos el riesgo de los aranceles? Y en segundo lugar, le quisiera preguntar también, este acuerdo que replantea el tema del asilo a nivel regional y lo de la carga financiera que usted menciona, pues prácticamente estamos hablando de un tercer país seguro en los hechos. ¿O qué diferencia habría? México sí estuvo de acuerdo a aceptar un tercer país seguro, aunque sea ganar tiempo para estos 45 días. A ver, trato de
puntualizar lo mejor que pueda yo. Creo que me han preguntado varias veces en ya varias entrevistas, pero con mucho gusto se los informo, se los comento. ¿El acuerdo cuál es, en esencia? El acuerdo es, ¿qué es lo que para nosotros es más importante? Que tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón. Eso, el día viernes, o el miércoles, mejor dicho, como se lo refería ahorita en detalle, pues parecía imposible. Era o acuerdo para un tercer país seguro o tarifas. Así estaba primero. Entonces se acordó 45 días para que nosotros podamos poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo. ¿Por qué hay escepticismo? Porque todos los meses ha habido incremento del flujo de migrantes y regulares hacia Estados Unidos. No hay ningún mes que haya habido crecimiento. Entonces, no se quiso poner una unidad de medida, o sea, un número, porque en primer lugar nos pareció inaceptable. Y en segundo lugar, creo que lo que es evidente es que es el descenso del flujo de migrantes irregular. Ahora, ¿por qué eso? Porque atraviesa nuestro territorio y está en forma irregular en nuestro territorio. O sea, sí es algo en lo que tenemos una cierta responsabilidad. Porque alguien diría, oye, pues si no son mexicanos. Pues sí, pero están en nuestro territorio. O sea, simple y llanamente no podemos eludir eso. Bueno, entonces, ahora, lo segundo, ellos quieren que discutamos si las medidas no funcionan, la propuesta que ellos tienen, que es el tercer país seguro, que lo dije ayer en varios países, creo que lo he estado tratando de aclarar, y nosotros pensamos que un sistema, ahí se refiere porque se planteó en la reunión, se tiene que crear un sistema de gestión migratoria, que es un concepto muy distinto, sobre asilo, refugio. Tiene muchos componentes y estaría por definirse cuál sería la distribución de las responsabilidades en caso de que no funcionen las medidas que estamos implementando. No sé si eso lo aclara. Entonces, lo que decimos es las medidas adicionales que se anunciaron el viernes incluirían desde luego discutir lo que ellos plantean. De modo que les digamos que entonces no discutimos nada. Canciller, si me permite, pero básicamente la estrategia lo único que hace es ganar tiempo, pero en un dado momento se estaría aplicando esta opción del tercer país seguro. Se estaría aplicando si fracasamos y si aceptamos lo que nos dice. Y nada más, si me permite hacerle la última pregunta, solo quisiera, usted hablaba de que México había salido con la dignidad intacta, pero pues hoy todo el día hemos visto cómo el presidente Trump ha hecho señalamientos de que tiene un papelito que puede hacer, que puede ejercer en caso de que México no cumpla. El secretario Pompeo también habla de que estos aranceles fantasmas logró lo que no se habían logrado en conversaciones con México, y pues es parte de un discurso pareciera electoral, pero pues el proceso electoral en Estados Unidos apenas está arrancando. ¿Va a aclarar Alejandro algo previo? Si me permite abundar en la respuesta, la fórmula presentada por el gobierno estadounidense y por el abogado del Departamento de Estado es una propuesta de tercer país seguro, como que existe entre la Unión Europea y Turquía. Es la fórmula más básica, que si una persona llega a Estados Unidos a solicitar asilo después de transitar por México, se le regresa a México. Es muy básico. El equipo negociador mexicano tenía en el momento de las conversaciones muchos más elementos para discutir. No tuvimos tiempo para lograr persuadirlos de generar otras opciones. Le doy algunas, por ejemplo, en el que yo vería que sería el mejor mecanismo para gestionar la migración de manera regional. La figura del primer país de asilo, esa es una que podría funcionar, en el que una persona que ya pidió asilo en Guatemala, pues ya no podría pedir asilo en México, y así, en México ya no podría pedir asilo en Estados Unidos. Y otro concepto que es importante también empujarlo en unas posibles negociaciones si es que nuestras acciones no tuvieran resultado. El reasentamiento de refugiados. Hay determinadas personas que quieren llegar a Estados Unidos porque lo ven como una única opción. Si se les acercan otras opciones de vida en Chile, en Uruguay, en Australia, quizás esas personas una a una podamos llevarlas a que puedan buscar mejores oportunidades. Aquí la discusión de la delegación estadounidense era tercer país seguro o nada. Nosotros les presentamos una amplitud de conceptos y experiencias que podrían ser las idóneas. Ahora tenemos tiempo de prepararlos mejor, tener argumentos más concretos y en su caso persuadirlos de la mejor opción. O sea que a nosotros nos encantaría que no se pudiera crear esa negociación, ¿verdad?
Y eso fue por lo que luchamos y no es poca cosa. Entonces, en 45 días yo espero que tengamos buenos resultados. Ahora, evidentemente tú me podrás decir, bueno, pero y si no se puede, vamos a tener que negociar o entrar a discusiones. Sí, vamos a tener que entrar a discusiones, es lo que voy a decir. Pero nosotros estamos concentrados en tener resultados. ¿Volverán los aranceles? ¿Mande? ¿Volverá la amenaza de aranceles? No, no está establecida la amenaza de aranceles. Lo que está establecido es que en los últimos 45 días discutiríamos el tema migratorio y de asilo, pero no tarifa. Sí, es una mesa migratoria. Entonces, Vamos a seguir como habíamos comentado, por favor, ya está platicado también. Entonces, seguiríamos con de ABC. ¿Sí? Canciller, buenas tardes. I'm going to ask you in English, if you don't mind. Is that okay? ¿Puede responder en inglés o se pregunta? ¿Perdón? Of course you can. Thank you. In English. Okay, so did you guys agree to a third safe country agreement after the 45 days? You already answered that question, but we would like to have it in English. If the 45 days fail, is that like imposed? And we are hearing that the United States has the discretionality of the evaluation of the success of these 45 days. Did Mexico agree that the United States has the discretionality to assess the success of this effort? After consultations with Mexico. Okay. And on another note, It costs several hours. sorry? It costs several hours of negotiations. After consultations with Mexico. But we are starting a marathon that it's 15 months long. How is the Mexican government prepared to the next round that we know are going to come because there is a president that has chosen Mexico as his piñata for his political campaign? What, are you guys ready for the next rounds? I mean, we all know that Yes, it's we are. unavoidable. We are. Mexico is a specialist in the relationship with the United States. And Is it the best expert? did President Trump in any point made any commitment to stop banning Mexico like he's been doing in the next 15 months after this big agreement? It is a big agreement. It is a huge agreement, and May I ask your first question? yes. No, Mexico is not going to fail. And Mexico is open to negotiations if we fail. But we are not going to fail. And when will the deployment start? There is a lot of Today morning. anxiety. Today morning. Tomorrow morning. Start. Thank you. Gracias. Bueno, continuamos y les pediría que lo dejemos en una pregunta por persona, por saber. Entonces seguimos con Raúl Adorno de Notinex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son varias inquietudes de los compañeros que pues, no dieron oportunidad de preguntar. Y pues bueno, en primer lugar, es una inquietud mía. Ayer el dirigente nacional del PAN decía que Donald Trump ya le agarró la medida al presidente López Obrador. Que el único que tenía que festejar en Tijuana, o sea, Donald Trump, es decir, él, según sus palabras, Donald Trump ganó mucho, y mi pregunta sería, ¿perdió soberanía México? También hay en realidad un acuerdo secreto. ¿Cuánto nos costaría a los mexicanos, o al gobierno, si usted quiere, mexicano, el costo de cumplir con los acuerdos con Estados Unidos, principalmente para detener la migración de Sudamérica? Y finalmente, ¿cuándo empieza o arranca el Programa Integral de Desarrollo en Centroamérica? Se habla de que hay 2.000 millones de, no sé si de pesos o de dólares ya listos para arrancar. Entonces, esas serían las preguntas. Muchas gracias. Mira, el dirigente de Acción Nacional, bueno, no coincido con su posición. Yo entiendo su función es ser la oposición. Desde luego que México no perdió soberanía en esto. Imagínate el PAN con todos los antecedentes que tiene. Si el criterio fuera ese, pues, ¿a dónde llegaríamos? Pero en fin, yo respeto su postura, es una postura política. Pero no estimo que haya México perdido
7,000 pesos. ¿Cuánto costaría? Hoy en la mañana les decía yo que hay varias decisiones en curso y que es muy difícil en este momento cuantificar todas. Lo iremos informando conforme vayamos avanzando. El despliegue principal de la Guardia Nacional no debería tener costos adicionales porque ya está previsto. O sea, no quiere decir que no se cubría el sur por la Guardia Nacional. Lo que quiere decir es que hay que acelerar ahí el paso respecto a lo que estaba previsto originalmente. Pero todos los costos en los que incurramos lo vamos a informar. Solo que es un poco prematuro ahora. ¿Acuerdo secreto? ¿Cuándo arranca? Ya el otro día aclaré eso. Toda la información, este informe no lo vas a ver en ningún lado, y aquí está todo absolutamente lo que es. Todo. No hay nada más que no esté aquí. El acuerdo integral, perdón. Continuamos entonces ahora esta información es sobre la corona del país. Canciller, buenas tardes. Preguntarle primero, terminando el plazo de los 45 días y pensando en una negociación de un acuerdo regional como el que dicen, ¿cómo podrían encajar allí la propuesta de Estados Unidos de tercer país seguro y la propuesta que usted traía desde el año pasado en Marruecos sobre el plan de desarrollo de Centroamérica? Y me refiero específicamente al financiamiento. Estados Unidos, ¿qué pone sobre la mesa? Y ustedes, ¿cuáles son las propuestas que pondrían sobre la mesa si es que llegan después de esos 45 días a esa mesa de negociación? Mi siguiente pregunta es si nos podría explicar cuál es el contenido de la carta que hoy el presidente Trump tenía en la mano y que ha despertado muchos comentarios, sobre todo por lo que él mismo dice, que es algo que ustedes tienen que decidir hacer público. La siguiente pregunta es, el secretario Pompeo dice que hoy en el Senado de Estados Unidos que ustedes, o sea, los mexicanos, estarían abiertos a ir más allá en el tema de Migrant Protection Protocol, que es decir, el asilo de personas que esperan en México su juicio. Y por último, saber sobre la Guardia Nacional. ¿Dónde se va a desplegar? Dice que es a partir de mañana, pero saber específicamente en qué áreas o en qué puntos es donde se va a hacer este despliegue. Muchas gracias. Bueno, a ver si no se me olvidó una de las múltiples preguntas. Se lo repito. No, ya sé, no te pregunto, tú me dices. Bueno, el número 1 de tus preguntas. ¿Cuáles serían las propuestas que México va a poner sobre la mesa? Permítame no revelar la estrategia mexicana, pero sí te diré cuál es el eje central en ese momento o en esa instancia si llegamos, porque yo espero que no sea así, por el trabajo que estamos haciendo. Pero no puedo revelar toda la estrategia mexicana porque no es prudente, no sería inteligente hacerlo. No es que quiera yo ocultar algo, es que simple y llanamente, si llegáramos a circunstancias, ya estamos pensando que vamos a hacer y no lo voy a anunciar. El plan de desarrollo, a ver, el plan de desarrollo, en el documento se ratifica en el punto 4, si tuviste oportunidad de verlo por ahí, se ratifica el acuerdo del 18 de diciembre de 2018, que es, Estados Unidos se compromete a invertir en los 3 países de Centroamérica 5.8 billones de dólares. 1. 2. Se compromete a liderar junto con México la aplicación del plan de desarrollo integral para Centroamérica. Incluso le da la bienvenida, dice beneplácito en español. El primer proyecto con estos recursos, del que tenemos noticia, es en El Salvador. Y acaba de ser anunciado por el nuevo presidente de El Salvador junto con OPIC, por más de 300 millones de dólares. Entonces diríamos que esos 5.8 billones ya no son 5.8, ahora ya son 5.5 o 5.450. Había quien decía que eso nunca se iba a aplicar, bueno, pues sí se está aplicando. Tenemos ya el apoyo, debo decir también, de Alemania, porque acabo de estar en Berlín y Alemania, por vía de su ministro de Relaciones Exteriores, manifestó su respaldo a este plan. El tema de hacer público, a ver, en este documento vas a encontrar todo lo que se habló, lo que se dijo, o lo que está en el texto que viene en un tweet que no se alcanza a leer. Aquí está todo. Y aquí te invité a Celorio por cualquier pregunta que hubiese sobre los puntos en particular. O sea, no tenemos nada que ocultar, aquí está todo. Todo está en manos del Senado. El MPP, voy apenas a la puerta. Tranquilo. Hagamos cacahuates. A la otra nos componemos. Bueno. Un MPP.
entity. El punto número 2 del acuerdo es que se va a extender hoy en día, enero, a esta fecha. Se aplicó en 3 lugares, en 3 puntos, que eran Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis. Y ahora se van a aplicar en otros 3, pero no te sé decir exactamente los lugares porque vamos a tener reunión con ellos el día viernes. El día viernes vamos a tener reunión con ellos y ya lo sabremos y lo informaremos inmediatamente. ¿Y dónde se va a desplegar la Guardia Nacional? Hoy se empezó el despliegue y es en el sur, en toda la línea fronteriza. Son alrededor de 13 coordinaciones territoriales, pero si quieren mañana yo tendré ya el mapa. ¿En la mañanera? En la mañana ya nosotros decía yo. ¿No fuiste hoy? No, claro, ya la seguí. Desde Bueno, el 1 de diciembre. El contribuente, canciller, también estaría Y bien. ahora Isabela González de... Buenas tardes, canciller. Yo quería preguntarle si la llamada con Trump que tuvo después de que se le entregara este acuerdo del acuerdo fue lo que destrabó la negociación. Y un poco regresando a las preguntas del documento que anduvo presumiendo Donald Trump, ¿ese documento también va a venir en lo que se informa al Senado? Porque ya da la declaración conjunta. Ya se mandó. Sí, viene aquí relatado. A ver, no sé, la página correspondiente a... ¿qué es la 8? En la 8 y 9 viene todo eso. Ya lo leí yo. Lo que se está aceptando ahí es que México va a colocar en la discusión Lo que dijimos en un la esquema declaración. regional o bilateral de asilo. Lo que dijimos es, que ahorita lo leí, es, suponemos que la propuesta norteamericana va a ser esa o algo muy parecido a lo que ya vimos, si es que no tenemos resultados. Y México va a preparar sus argumentos para esa nueva ronda que tendríamos que hacer de negociaciones. Pero aquí el punto es que nosotros más o menos que vamos a fracasar. Ese es el reconocimiento de estar aquí en 45 días. Pero vamos a hacer todo para triunfar, salir adelante, para demostrar que se puede. Ahora, si no se puede, entonces ¿qué argumento tendríamos? ¿Vale? Así. El destrabe de la negociación que cree que haya sido la llamada con Trump. Bueno, la verdad es que cuando a mí me comunicaron con el presidente Trump, ya habían resuelto que se había llegado a una negociación, entonces yo creo que la pieza clave fue Mike Pompeo, por lo que yo puedo ver, o hasta donde yo puedo ver. El secretario de Estado. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué Mike Pompeo? Porque él organizó la llamada, estábamos en el Departamento de Estado, me queda claro que tuvo una influencia en la decisión que se tomó, fue el que la comunicó. No era exactamente aceptar ese día todo lo que se había previsto originalmente. Entonces, yo creo, porque no estuve ahí en la reunión de ellos, ¿no? Pero supongo que él tuvo una participación importante. Y vamos con una última pregunta de Sofía Pizarro, de Agence France. Hola, buenas tardes, canciller. Son de precisiones sobre lo que usted de este documento que le envía al Senado. Usted habla que fue de manera muy insistente Estados Unidos en lo del acuerdo del tercer país seguro poniendo como modelo el que hay de Turquía con la Unión Europea. Aquí la pregunta es si la insistencia de Estados Unidos estuvo acompañada de una oferta de un apoyo económico como el que recibe Turquía para mantener y atender a los refugiados sirios. Eso por un lado. Por otro lado, usted fue enfático ante sus pares estadounidenses al señalarles que todo este tipo de acuerdo tiene que pasar por el Senado. Hay no lo quiero llamar preacuerdo, pero está en el imaginario de usted del gobierno mexicano, que pasados estos 45 días estarían enviando al Senado una iniciativa para hacer la discusión y el voto. Son precisiones, canciller, nada más para entender si este escenario ya lo tienen preplanteado de no nos funcionan estos, este sería. Otra cuestión, usted nos dice que ya empezó el despido de la Guardia Nacional, empieza mañana está usted dando mayores detalles, solo si en líneas generales ya tienen más o menos la fecha, será en este mes,
próximo mes, en el que ya estarían desplegados la totalidad de los 6.000 elementos. Y por último, la famosa discrecionalidad, que Estados Unidos va a responder en base a la discrecionalidad, pero después de consultar a México. ¿Ustedes sobre qué bases estarían poniendo a Estados Unidos para que, digo, el margen de discrecionalidad sea pues mucho muy reducido? Estarían diciendo, mira, ya no detienes a tantos migrantes o tenemos a tantos migrantes aquí en México, les hemos ofrecido estas ofertas. Y por último, esta inquietud acá de la prensa extranjera, si ustedes ya han conversado con algunas otras naciones como Guatemala sobre si ellos estarían dispuestos a esta suerte de refugio escalonado. Usted hablaba también de ofrecerles otras opciones para emigrar. Ya tienen consultado, mencionan Australia, si no me equivoco, Chile, creo que dijeron. Ya están consultados otros países y expuse la numeraria. Es muy rápido todas las preguntas, se me olvida una, me dices, pero empezaría por la última. No, pues esto fue el viernes en la noche. Entonces, todavía no hemos hablado con otros países y nosotros confiamos en tener éxito. Es decir, no estoy partiendo de la base de que vamos a fracasar o de que simplemente vamos a usar el tiempo para patear el balón, ¿no? La iniciativa al Senado. ¿Perdón? La iniciativa al Senado. No, el día 45 mandar la iniciativa, no, si apenas estamos empezando a trabajar. 6 billones de Turquía, no, nunca se planteó, porque si yo doy entrada a eso, pues ya estás en esa negociación. O sea, no hubo ofrecimiento. No. Ellos plantearon eso, por lo que yo puse, que acabo de informar, y ahorita vas a tener tu copia, pero no, nunca se planteó eso. A discreción, después de consultar a México, pues es como las tarifas, ¿no? Pues ¿por qué a discreción? Pues porque son medidas en las que no tienes mecanismos de consulta. Entonces, bueno, pues aquí está. Entonces, todo eso que les estoy diciendo, que tengo aquí en el informe, lo he venido diciendo en todas las entrevistas. O sea, perdón que sea yo reiterativo, pero prefiero que tengan toda la información. Y aquí está ya por escrito, es lo que el Senado tiene. Y yo estaré con los senadores en contacto para que ellos tengan toda la información. Si tenemos que entrar a la negociación del día 46, pues el Senado tiene que estar enterado de todo lo que en su momento vayamos a plantear. Gracias. ¿Pero cuál es el ¿Cuál fue el tema de la conversación? Exactamente. Una pregunta más. ¿Cuál resultado es el grande cero? ¿Bajarlos a la mitad? ¿Cuál es el buen resultado para que queden? No quisimos nosotros, yo creo que el asunto es que haya una reducción. Cada mes no se quiso fijar una cifra porque eso puede ser totalmente contraproducente. Cada mes ha habido aumento. Entonces, el cambio de la situación, ¿cuál sería? Hay dos tesis aquí de fondo. Una tesis es, si tú incrementas fuerza, presencia, regulación, etc., puede ser que logres un objetivo suficiente, un resultado suficiente, ¿sí o no? Esa es una pregunta. Si no lo puedes lograr, entonces, ¿qué otras medidas tendrías que tomar? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, para nosotros sería pues hacer un programa de empleo de 100.000 gentes en Centroamérica, empezando en Mezcala. ¿Por qué no? Entonces, si entramos al terreno del día 46, pues entonces ya va a haber en la mesa varias cosas, pero yo no quiero decir ahorita, porque creo que se vale, porque pondría en desventaja a México, qué cosas lo vamos a poner en la mesa si llegamos al día 46. No queremos llegar al día 46, vamos a hacer todo por esfuerzo. Si hay una reducción, pues evidentemente tendremos razón. Si no la logramos, pues entonces nuestra reunión se debilitó muchísimo. Nos pasa lo de el día miércoles, que llegamos con una gráfica así. Pero si los... Canciller, ¿esto le quedó claro a Trump en la llamada? ¿Le quedó claro al presidente Donald Trump en la llamada? Muchas gracias a todos y todas por participar. Bueno, nada más les digo, mañana en la mañana les vamos a dar, para los que quieran despertarse mañana muy temprano. Los espero en la mañanera. Gracias. ¿Nos muestra el documento, canciller? Esa plática, esta llamada telefónica con el presidente Donald Trump, ¿dejó clara que este era el término de la negociación o por qué este señalamiento que está haciendo? ¿Cuál fue el contenido de esta llamada telefónica entre usted y el presidente? Aquí está, vamos a tener lo que hablar. Oiga,
¿Les estará cayendo ya? ¿Nos lo muestras, señor? La Comisión de Relaciones Exteriores dice que no lo tiene. ¿Por qué está ausente el Instituto Nacional de Migración? ¿Sí nos muestra el ¿Por qué está documento? ausente el Instituto Nacional de Migración? Perdón. Porque no trabajan aquí.